Mi nombre es Ataco y vengo de Diacon. Estoy muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. De verdad quisiera agradecerles porque el señor Jorge Rodríguez se encargó de organizar este simposio y me dio la oportunidad de hablar respecto a lo que hago, el trabajo que realizo y lo que tengo que compartir con ustedes para el día de hoy. Soy la persona entonces que en el 2013 empezó a trabajar con este proyecto en Diagon y al inicio del 2013 se convirtió en parte diferencial de estos controles dentro del mercado y posteriormente a mediados del 2013 pudimos llegar a la primera generación de este tipo de pruebas de control. Hoy voy a compartir con ustedes algunos controles de algunos de estos, enfocándonos específicamente en los controles hematológicos. Entonces, quisiera iniciar entonces en términos generales con ciertos materiales de control que benefician y cómo nos podemos beneficiar de su uso dentro de los controles, con los materiales de control hematológicos. Y con esto quisiera entonces mencionar que los límites también del utilizarlos, cuáles son las dificultades o los desafíos de la producción de control de sangre dentro de estos materiales de control. Entonces, por definición, los materiales de control de calidad actúan como sustitutos de las muestras clínicas que contienen una cantidad establecida de las sustancias que se van a analizar y se miden en los laboratorios de la misma manera que las muestras de los pacientes. En ese sentido, un buen material de trabajo debería tener las siguientes características. Deberían tener la misma matriz que las muestras de los pacientes, incluida la viscosidad, la turbidez, la composición y el color. El material de control de calidad debería ser fácil de uso porque los procedimientos de reconstitución complicados pueden llegar a aumentar la posibilidad de error. Los controles deben tener una variabilidad mínima de vial a vial, ya que se puede llegar a malinterpretar como un error sistemático o en el método o en el instrumento. Los controles deben tener valores objetivo que estén cerca de los puntos de decisión médica y en ese sentido tiene que ser estables por un periodo largo de tiempo porque los controles con una vida útil corta requieren pedidos más frecuentes y una verificación con respecto al material saliente, lo que haría que se genere trabajo innecesario. Ahora revisemos cuáles son las diferencias que tenemos respecto a los controles dependientes o de primera opinión y los semidependientes o de segunda opinión o los de tercera opinión o independientes. Estos controles de primera opinión o dependientes son producidos por el fabricante del instrumento, un reactivo, y es para su uso en su propio sistema de prueba específico. Están optimizados para su uso con el sistema de prueba del fabricante. Estos controles pueden enmascarar ciertas debilidades del fabricante de estos sistemas. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo en el que se presenta un enmascaramiento en un instrumento utilizando un control hematológico de fabricación o dependiente. Entonces, este enmascaramiento es visible con la determinación del parámetro óptico plaquetario en su
canal reticuloso. En este caso, el fabricante o los fabricantes suministraron un control de reticulosa independiente con unos parámetros específicos, y acá estas plaquetas ópticas son evidentes. Pero como se puede ver, acá este control de fabricante, tenemos acá las plaquetas que están acá abajo en 120V, que esto no es un nivel patológico bajo, sino es un nivel normal. Entonces, básicamente acá se compara, acá está con un parte de reticulosa bajo. Sin embargo, con utilizar el 5-diff, utilizando los reticulocitos, aquí podemos ver que es un nivel bajo real de 5 gigas por litro, y que acá está en comparación con la parte alta con ese contenido específico. Entonces, ¿por qué nos da ese nivel alto si tenemos esta presencia baja? Tal vez debe ser porque el analizador no puede identificar esos niveles bajos de manera confiable, esos niveles patológicos de plaquetas bajos acá específicamente cuando se compara con esa parte reticulosa alta, con ese contenido alto. Este instrumento no puede distinguir esas plaquetas específicas en términos del contenido reticulocito. Lo más probable es que el fabricante enmascaró esta debilidad del sistema al dar un nivel alto de conteo de plaquetas en comparación con el contenido bajo de reticulocitos. Esto, por este sentido, no parece coincidencia o no parece casualidad que se marque estas plaquetas ópticas como un parámetro de investigación. Entonces, en ese sentido, es un gran beneficio que nuestro control pueda revelar esas debilidades de estos sistemas. Entonces, decidimos que en vez de repetir el enmascaramiento del fabricante original, que proporcionemos de esas plaquetas ópticas, deberíamos tener los niveles bajos de plaquetas reales, pero acá es importante señalar que ocasionalmente en este nivel bajo de las plaquetas ópticas pueden identificarse. Si esto llega a ocurrir, entonces básicamente tenemos que definir el nivel alto o bajo para control de estas plaquetas ópticas. Entonces, acá tenemos la primera parte de ese control de primera opinión o dependiente. Generalmente utilizamos el mismo calibrador que causa menor sensibilidad para cambios en el sistema. Ahora, cuando hablamos de los semidependientes, de los controles semidependientes o de segunda opinión, es básicamente muy similar en comparación con los material de primera opinión o dependiente. Sin embargo, hay otras desventajas que vale la pena mencionar. La única diferencia es el lugar de la fabricación. Se produce de acuerdo con sus especificaciones y por lo tanto está optimizado para trabajar con una plataforma específica. En realidad, casi todos los proveedores de sistemas de hematología pertenecen a esta categoría, incluso los más grandes, Sysmex, Mayer, Abbott, tienen este protocolo de materiales semidependientes. Y los controles de tercera opinión o los controles independientes se fabrican de manera independiente en términos de los calibradores reactivos y hay instrumentos y los reagentes también dentro de sus sistemas. Entonces, se puede utilizar en diferentes analizadores y métodos y no está optimizado para un instrumento o sistema de reactivos específico.
Entonces, ese es el punto en el que en el estado del arte, incluso con el mejor control hematológico, puede llegar a fallar. El punto de la cuestión es que los diferentes sistemas de hematología trabajan con principios muy diferentes, especialmente para determinar las subpoblaciones subpoblaciones de glóbulos blancos que es imposible producir con un solo material de control hematológico estable para todos los sistemas. Por lo tanto, este control hematológico de tercera opinión es estrictamente sí, pero puede llegar a fallar también. Sin embargo, de acuerdo con esta sección, la ISO y el ejemplo explicado, se muestra que el uso de controles de terceros en hematología también es muy recomendable en hematología, tanto como lo hemos visto acá. Te puede hacer en vez de o como complemento del material control de primera opinión. La fabricación de materiales de control de calidad para la hematología es una dificultad o un reto en comparación con los controles para la química clínica si se cubren todos los puntos mencionados ya. Las células nativas tienen naturalmente una tasa de supervivencia muy limitada. Sin embargo, para prolongar la vida de las células sanguíneas a un periodo, se necesita una estabilización eficiente. Este periodo más largo generalmente significa que estamos hablando de 2 a 3 meses en el caso de los controles de check. Y en el caso de los controles de check estamos hablando de 4 a 6 meses. Sin embargo, los controles de sangre que se componen de glóbulos rojos y con contenido de hemoglobina, con plaquetas y en algunos casos con nucleoides y con reticulocitos. Y en un medio de suspensión conservante con una función similar a la del plasma humano. Los componentes enumerados anteriormente deben tratarse por separado y de varias maneras y finalmente deben mezclarse en una proporción adecuada dependiendo de las concentraciones de analitos que se tengan en cuenta. ¿Qué sucede entonces con los elementos celulares durante la estabilización? Esta estabilización significa un tratamiento químico sobre la membrana celular que provoca cambios en su comportamiento. Y debido a esto, el material de control de calidad de hematología es diferente de las muestras de pacientes recién recolectadas. Lo que vemos acá con los glóbulos rojos es que deben fijarse cuidadosamente para hacerlos más resistentes sin dejar de ser lisables. Además de la fijación, la estabilidad de los glóbulos rojos se ve influenciada de una manera crucial por el entorno químico que los rodea, que puede ser proporcionado por un medio de plasma sintético. Sin embargo, aquí vamos a hablar de las plaquetas que son más altas en comparación a los rojos, que se pueden considerar que se deben procesarse en 48 horas. Entonces, los glóbulos rojos deben eliminarse cuidadosamente mediante una hemólisis muy ligera para que los glóbulos blancos sigan intactos. Y luego deben llevarse a un estado lo más similar posible al registrado en los analizadores hematológicos a través de una solución adecuada. Durante su desarrollo se probaron varias soluciones y las versiones resultantes de estas células blancas o de estas plaquetas se probaron en 16 sistemas diferentes. Los resultados se puntuaron de 0 a 3 puntos de acuerdo con lo mucho que coincidían con el diagrama de dispersión de glóbulos blancos de sangre humana fresca en el sistema. Se seleccionó la solución con la puntuación más alta, que acá se marca con un 12A. Se utilizó para la producción. Desafortunadamente, algunos sistemas no pudieron modelarse con esta composición, tales como el Joriba y el
Advia. Sin embargo, hemos podido implementarlos dentro de las pruebas. Sin embargo, ese va a ser otro producto, porque encontramos acá una muy buena solución para Horiba y también para Advia. Esa es la solución que tenemos hasta el momento. En definitiva, la tecnología que hemos desarrollado es apta para producir glóbulos blancos para cualquier sistema en caso de que así surja la necesidad. Entonces, acá tenemos algunas imágenes en la parte izquierda de esta diapositiva donde pueden ver la primera generación del 5DIF, del 5DIF, y acá tenemos las siguientes generaciones del 2D y donde están las diferentes evoluciones. Como pueden ver acá, pueden ver la similitud con las muestras sanguíneas de humanos recién recolectadas. Y como pueden ver, también encontramos acá una composición perfecta para el Advia 2120. Entonces, gracias a esa fijación, a la fuerte fijación, se provoca una desviación particularmente grande en comparación con una muestra de sangre recién recolectada. Si esto no cambia en términos de tamaño, incluso aunque haya una presencia fuerte de pH, podemos ver cómo se da esa fijación. Esta fijación tiene unas propiedades de desviación específicas que se comparten con las muestras de sangre recién recolectadas. Esto se puede ver especialmente en el caso de cuando se recolecten y cuando se recojan a través de canales diferentes a bajos niveles de pH que disuelve estos componentes. Cuando las muestras se tratan con reagentes de bajo pH, podemos ver cómo se disuelven todas las células de glóbulos rojos, todas las células rojas, y acá solamente dejando el nucleoide desnudo. Entonces, esto lo deja totalmente intacto y obviamente esto va a hacer que sea mucho más amplio y esto nos da básicamente una idea específica en términos de su tamaño. Sin embargo, la estabilización de estas células basófilas básicamente se van a quedar allí de este tamaño. Entonces, acá vemos la sangre recién recolectadas de células blancas después de hacer su tratamiento de las células basófilas y acá podemos ver esas células fijas. Entonces, cuando hablamos de esas membranas de las células blancas y se genera esa resistencia, podemos ver acá específicamente esos patrones de cambio y se pueden acá ver el control de los basófilos, de las células basófilas no existe. Y dado que esto significa que no existe un control ideal, pero ¿por qué se escogen esos controles? Pues se escogen porque hay multiplataforma, debido a la facilidad del uso multiplataforma y podemos tener diferentes tipos de controles. Tenemos que nos vamos a tener acá una doble vida útil y mayor estabilidad de viales abiertos y básicamente acá el cambio principal se da en el tamaño de células sanguíneas que están básicamente que se pueden llegar a un cambio de volumen de 4 a 5 en solo 1 a 2 semanas y básicamente este medio plasmático sintético ahora es uno de los parámetros más estables junto al recuento de los leucocitos. Entonces básicamente aquí vemos algunos de los datos que se han recolectado hasta el momento. Como pueden ver acá se ven esas variaciones de estabilidad.
en términos de las plaquetas. Y la producción de lote por lote se superpone a la vida útil. Esto significa que el nuevo lote de control de sangre se va a lanzar cuando el lote actual tiene una vida útil de extracción de la mitad. Entonces se lanza cuando todavía tiene la mitad de la vida útil. Entonces aquí no hay por qué preocuparse en cuanto a si se recibe ese nuevo lote a tiempo o no. Adicionalmente, tenemos acá mucha más viabilidad en términos de la vida útil de este material en comparación con los antiguos. Entonces aquí podemos ofrecer dos tipos de control de sangre diferencial de tres partes de diferentes opiniones, especialmente la tercera opinión, para todos los tipos de instrumentos 3D. Y tenemos acá los diferentes materiales de diferentes opiniones de Check 5DIF o de Check 5 con los otros que tenemos acá. Este año estamos lanzando un software también que sirve para su uso, donde se puede utilizar con la familia de control 5DIF y con lo que se puede monitorear e interpretar los datos allí extraídos con diferentes canales interactivos y con diferentes cuadros comparativos. Estamos muy complacidos de lanzar este programa en Colombia prontamente. Muchísimas gracias por su atención.